Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central, con Jorge Alfredo Vargas y María Lucía Fernández. El presidente Juan Manuel Santos pasa por el momento más crítico de su administración en términos de imagen. Según la más reciente encuesta de Gallup Colombia, su desfavorabilidad saltó al 72%. Pues se trata del nivel más bajo que ha tenido un mandatario colombiano desde Andrés Pastrana. Aunque los datos de la encuesta fueron recogidos en pleno paro agrario, algunos indicadores muestran un deterioro expresado en tendencias. Esta es la radiografía de lo que está pasando con la percepción presidencial. A la pregunta, ¿tiene usted una opinión favorable o desfavorable del presidente Santos? Los encuestados respondieron. Favorable 21%, desfavorable 72%. En junio pasado la favorabilidad era del 48% y la desfavorabilidad del 44%. Perdió 27 puntos. Veamos ahora cómo ha sido la montaña rusa de la desfavorabilidad de los últimos gobiernos. Empecemos por Andrés Pastrana, que alcanzó los 74 puntos de desfavorabilidad. Luego llegó el gobierno Uribe, su primer y segundo mandato, con una montaña sin tantos altibajos. Ya en el gobierno Santos empieza la subida hasta llegar a los 72 puntos de desfavorabilidad, que solo son superados por el gobierno Pastrana en diciembre de 2001. Veamos la montaña rusa en la pregunta. ¿Usted cree que en Colombia las cosas están mejorando o empeorando? Con Andrés Pastrana se llegó a la cumbre de empeorando con 84 puntos. Después de los sube y baja de Uribe, con Santos llegamos a los 82 puntos, 2 puntos por debajo del expresidente Pastrana. Vamos por temas. A la pregunta, ¿considera usted que la economía en Colombia está mejorando o empeorando? Empeorando 71%, mejorando 21%. Con relación a junio empeoró 22 puntos. En el tema del desempleo. Los encuestados respondieron, empeorando 68%, mejorando 21%. Empeoró 6 puntos con relación a junio. En el tema guerrilla. Empeorando 64 puntos, mejorando 19%. Empeoró 2 puntos con respecto a la encuesta de junio. Con relación al costo de vida. Empeorando 81%, mejorando 11%. Empeoró 12 puntos con relación a la encuesta de junio. Con relación al manejo del campo. Empeorando 81%, mejorando 12%. En junio empeorando 39% y mejorando 48%. Empeoró 42 puntos. Miren cómo venía el presidente Santos con el agro y miren lo que pasó en agosto. La encuesta fue realizada por la firma Gallup Colombia Limitada en 5 de las principales ciudades del país, con un margen de error del 5%. Los datos fueron recogidos entre el 27 de agosto y el 2 de septiembre en pleno paro agrario. Consultamos al gerente de Gallup Colombia, Jorge Londoño, sobre la situación desfavorable del presidente Juan Manuel Santos. Esta es su explicación. Evidentemente en este bimestre la imagen del presidente Santos cae cerca de 27 puntos, llegando a un nivel favorable de 21% contra un desfavorable del 72%. En términos históricos, nosotros llevamos 20 años haciendo estas mediciones y en términos históricos es la caída más fuerte que haya registrado presidente alguno, y el nivel de popularidad actual se asemeja mucho a los que tuvo el presidente Pastrana en el año 99. Veamos ahora qué está pasando en las ciudades. El alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, logró el mejor desempeño en los últimos 2 meses, mientras que el mandatario de Bucaramanga bajó 13 puntos. En la encuesta de Gallup Colombia, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, se mantuvo en su alto nivel de desfavorabilidad. Se le preguntó a los colombianos si aprueban o desaprueban la forma como los alcaldes están desempeñando en su labor. Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Lo aprueba 32%, lo desaprueba 60%. En junio lo aprobaban el 32%, lo desaprobaban el 65%. Se mantuvo. Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria. Lo aprueba 58%, lo desaprueba 40%. En junio lo aprobaban el 59%, lo desaprobaban el 36%. Bajó 1 punto. Alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero. Lo aprueba 55%, lo desaprueba 40%. En junio lo aprobaban el 51%, lo desaprobaban el 43%. Su calificación subió 4 puntos. Alcalde de Barranquilla, Elsa Noguera. Lo aprueba 41%, lo desaprueba 58%.
En junio lo aprobaban el 45%, lo desaprobaban el 54%. Su desempeño bajó 4 puntos. Alcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Borges. Lo aprueba 41%, lo desaprueba 56%. En junio lo aprobaba el 54%, lo desaprobaba el 40%, bajó 13 puntos. ¿Por qué unos alcaldes siguen manteniendo una imagen favorable mientras que otros no mejoran en la opinión que tienen los ciudadanos sobre su gestión? Esto es lo que explica el gerente de Gallup Colombia, Jorge Londoño. En este momento, de las principales ciudades del país, quizá Bogotá sea la más afectada. Hay otras ciudades donde la imagen de los alcaldes todavía tiene unos niveles aceptables de aprobación. Es el caso de Cali, de Medellín, que están bordeando los 55-60 puntos. Las ciudades de Bucaramanga y de Barranquilla sí han venido teniendo unos descensos en los últimos meses. En Barranquilla muy asociado a temas de seguridad y orden público. En Bucaramanga, en este último bimestre, muy asociado también a unas protestas que hubo de parte de los motociclistas en los últimos días. ¿Usted quiere ver la encuesta completa? Visite www.noticiascaracol.com. 17 días de paro agrario se completaron hoy y los manifestantes mantienen bloqueos en importantes vías del Cauca, Nariño, Huila, Putumayo y Caquetá. En este último departamento se abrió una posibilidad de salida pacífica luego de los violentos disturbios registrados el día anterior. En vivo desde Florencia, Carlos Barragán, ¿qué es lo último? Carlos, adelante. Pues la buena noticia, si se quiere, para los pobladores de Morelia, para los presos de la cárcel de las Heliconias, es que este grupo de campesinos de Cordosac ha decidido que va a levantar el bloqueo hasta el próximo 5 de septiembre para permitir sacar las basuras de Florencia, para permitir llevarle la comida a los presos y a las comunidades que viven en Morelia. El comunicado que acaba de leer uno de los voceros de Cordosac, de los campesinos agrupados aquí en Florencia. Se determinó que como gesto de buena voluntad los manifestantes desbloquearán de manera voluntaria y sin necesidad del uso de la fuerza a más tardar el día 5 de septiembre a las 7 a.m. la vía que de Florencia conduce al municipio de Morelia. Los manifestantes seguirán concentrados en torno a la vía. Han señalado los voceros de Cordosac que lo que quieren ellos es la mesa de interlocución agraria propuesta por la Marcha Patriótica desde el 19 de agosto pasado, que lo más posible es que vaya a firmarse precisamente la conformación de esa mesa en la próxima reunión que tendrán con el vicepresidente Angelino Garzón en Popayán. Y ellos dicen que no hay que buscar una solución a la gente de Caquetá, sino a todos los departamentos que están en conflicto, el Huila, el Tolima, Putumayo y por supuesto Caquetá. Carlos Barragán Rosso, Noticias Caracol. Carlos, gracias. Información en vivo. El paro también se mantiene inmodificable en la vía panamericana, que permanece cerrada en el sur del Cauca y el norte de Nariño. En vivo desde uno de los puntos de bloqueo, Freddy Calvache, que es lo último, Freddy, lo escuchamos. Jorge Alfredo, muy buenas noches, pues los saludos desde el estrecho Patía, en el sur del departamento del Cauca, y a pocos kilómetros de aquí en la localidad de Mojarras, más de 7.000 campesinos bloquean desde hace 15 días la vía panamericana que comunica a Popayán con Pasto. Los manifestantes le han pedido al gobierno nacional no agotar las vías del diálogo e instalar la Mesa Nacional de Interlocución de Acuerdos para poder desbloquear esta importante vía internacional. Pero también tenemos que registrar que se han presentado bloqueos en otras vías de Colombia. Con caravanas humanitarias, las autoridades buscan llegar a diferentes municipios llevando alimentos y gasolina. La primera ya llegó al municipio de La Plata. Persisten 8 puntos de bloqueo en el departamento del Huila. Municipios como Garzón y Pitalito se encuentran desabastecidos de gasolina, gas y alimentos. Con esta gigantesca marcha con pitos y con cacerolas, los habitantes y comerciantes de Mocoa cerraron sus negocios para salir a las calles y apoyar el paro agrario que ya completa 17 días en esta región del país. Paro que deja millonarias pérdidas al transporte y a la economía regional. En el departamento de Nariño continúan los bloqueos por el paro agrario nacional. El primero en la vía panamericana que de paso comunica con Popayán en Cauca, y el segundo en la vía que de paso comunica con el municipio de Tumaco en la costa del Pacífico nariñense, donde aproximadamente 600 personas a esta hora bloquean el paso en un sector llamado El Pindo.
Con tapas, con envases de gaseosa y con ollas, centenares de campesinos del departamento del Guaviare y del Guainía y de la región conocida como el Guayabero, que se encuentran de manera pacífica aquí en la vereda Buenavista, en la vía antigua Bogotá-Villavicencio, salieron a protestar contra el gobierno nacional para que los tenga en cuenta en las políticas agrarias y haya una pronta solución a este paro nacional. Los paros y bloqueos que se han presentado en los últimos meses dejan millonarias pérdidas al sector productivo del país. En Antioquia, por ejemplo, empresarios dicen que no han podido exportar sus productos y advierten que decenas de empleos están en riesgo. Esta empresa de confecciones es una de las más afectadas por los paros minero, agrario y de camioneros en el departamento de Antioquia. El envío de mercancías a 35 países está represado con pérdidas por más de 1.000 millones de pesos, revela el gerente Federico Echeverry. Ya no puedes cumplir con la fecha, entonces lo primero que tienes que hacer es que lo que se iba a ir en un contenedor vía marítima, lo tienes que enviar vía aérea, incrementando los costos de fletes hasta en 5 o 6 veces. Esta empresa de confecciones tiene 560 empleados. Asegura el gerente que por el paro nacional están en riesgo de perder el trabajo 250 personas. Una situación similar afronta la fábrica de licores de Antioquia, que no ha podido vender más de 1 millón de botellas a otros departamentos y al exterior. Nosotros dejamos de despachar del mercado nacional, por ahí de unos 12 departamentos, 700.000 botellas y del mercado de exportación 200.000 botellas. Pequeños empresarios que comercializan sus productos en otras regiones del país también están desesperados por la anormalidad vial que termina afectando sus negocios. Informó desde Medellín Diana Pérez, Noticias Caracol. ...7:25 Noticias Caracol. Hoy fue radicado el proyecto de ley sobre el referendo por la paz para refrendar los acuerdos que se pacten en La Habana. Las FARC expresaron una vez más su desacuerdo con este mecanismo y el presidente Santos dio la autorización para que una comisión de parlamentarios se reúna con el equipo negociador de la guerrilla. La ponencia fue radicada con 4 modificaciones. Primero, garantía de libertad electoral. Segundo, publicar el acuerdo final en medios de comunicación y diarios oficiales previamente a la votación del referendo. Tercero, se obliga a financiar tanto la campaña de referendo a favor como para quienes quieran oponerse en igualdad de condiciones. Cuarto, prohibición del constreñimiento al sufragante. Posiciones que han planteado el Partido Conservador, algunos sectores de la U, algunos sectores del uribismo, que podrían terminar promoviendo la abstención o el voto en contra. Sobre el referendo, las FARC reiteraron su desacuerdo en un comunicado. Por más que se le vincule con el propósito de paz, no logra escapar a la sospecha de su utilización electoral. Precisamente en este mismo comunicado las FARC revelaron la idea de que una comisión de parlamentarios visite La Habana y el presidente del Congreso, quien sostuvo una conversación telefónica con Pablo Catatumbo, así lo confirmó. Ni los partidos ni las directivas del Congreso vamos a establecer un diálogo con los negociadores de las FARC en La Habana sin la autorización del gobierno. El presidente Juan Manuel Santos ya autorizó la visita de esa comisión. Yo en principio no me opongo a que esa comisión viaje. Tendríamos que ver exactamente las condiciones y cómo sería y cuándo sería. Entre tanto, el fiscal Eduardo Montealegre pidió agilidad en las conversaciones. Los tiempos de las FARC no son los tiempos de los colombianos. Finalmente, el presidente Santos señaló que es imposible investigar y procesar a todos los guerrilleros por los hechos cometidos en medio siglo de violencia. Agregó que lo importante es garantizar los derechos de las víctimas. La empresa de telefonía móvil Comcel S.A., ahora conocida como Claro, fue sancionada con una multa de 87.000 millones de pesos por la Superintendencia de Industria y Comercio por limitar la libre competencia y abusar de su posición dominante. Comcel Claro aseguró que no ha sido notificada de la decisión y que no ha utilizado dichas prácticas. Las sanciones impuestas a Comcel S.A. ascienden a más de 87.000 millones de pesos. Según Pablo Robledo, superintendente de Industria y Comercio, esta empresa telefónica bloqueaba las bandas de los celulares para que los usuarios no pudieran hacer uso de su aparato con otras compañías de telefonía celular. Por obstruir a terceros el acceso a los canales de comercialización con fundamento en las conductas relacionadas con el bloqueo de las bandas de los equipos móviles. Robledo agregó que Comcel S.A. aparentó tener un mayor número de usuarios de los que realmente tenía. A limitar la libre competencia
con fundamento en las conductas relacionadas con el abultamiento de cifras de portabilidad numérica móvil. Mediante este comunicado, la empresa Comcel Claro expresó: Comcel no utiliza prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia u obstruir el acceso a los mercados, y sus funcionarios observan estrictas normas de conducta y buen gobierno que no toleran prácticas contrarias a la ley. Contra esta decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, la empresa Comcel Claro podrá interponer un recurso de reposición. 2 coroneles de la policía de Bogotá implicados en el escándalo por la muerte del joven grafitero Diego Felipe Becerra fueron enviados a la cárcel. Los coroneles José Manuel Vivas y Nelson de Jesús Arévalo, según la Fiscalía, habrían participado en la manipulación de la escena del crimen del joven grafitero el 19 de agosto de 2011 en el norte de Bogotá. Gustavo Trejos, padre de la víctima, aseguró que los oficiales con sus actuaciones no son el mejor ejemplo para los demás uniformados. Y esta es una buena noticia. Aunque en Pereira se ha duplicado en los 2 últimos años el número de abuelos abandonados en ancianatos, hay quienes se preocupan por darles el amor que sus familias no les dieron. Esta es la gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. Haciendo la diferencia. La capital de Risaralda cuenta con cerca de 60 ancianatos. Lamentablemente en nuestras familias, nuestros adultos mayores ya no hacen parte de ese grupo familiar. Y para alegrar los corazones de los afligidos abuelitos, la cantante de música popular Dora Livia comparte su música, obsequios y especialmente su cariño. Los hacemos cantar, los hacemos bailar, les hacemos pasar una tarde diferente, una tarde divertida, amena. Ángel mío. Muy lindo porque todas somos muy amigables. Los abuelos del Hogar San José y de otros hogares reciben de ella el respeto y dedicación que tal vez no recibieron de sus familias. Esa es la diferencia, hacerles compañía. Durante una tarde, hombres y mujeres olvidan sus problemas para sentir el calor de la familia que ahora son. Yo le agradezco mucho el detalle que nos ha dado hoy. Dora Livia le pone el alma a ser, como dicen los abuelitos, un ángel protector que con su voz brinda la alegría para que ellos, en medio de su soledad, puedan seguir adelante con sus vidas. La tasa representativa del mercado que regirá mañana es de 1.938 pesos con 99 centavos. Bajó. El dólar en casas de cambio se vendió en promedio a 1.930 pesos. Se mantuvo estable. El índice Data IFX cerró a la baja en 1.940 pesos con 94 centavos. Aquí va el código. Por primera vez en Colombia fue condenado un traficante de tortugas y coteas en vía de extinción. Hanner de Jesús Sarmiento tendrá que pagar 4 años y 6 meses de prisión por aprovechamiento ilegal de los recursos naturales. Estas imágenes de la Secretaría de Medio Ambiente son fuertes. Así son las tortugas y coteas en su hábitat. Así las matan, vivas, y así las incautan, despellejadas y despresadas, listas para consumir. Un plato de tortuga cuesta 8.000 pesos. Y pensar que por estar en vía de extinción, estos animales no tienen valor. Miren cómo se distensiona Monseñor Augusto Castro, arzobispo de Tunja, durante los diálogos entre el gobierno y los promotores del paro en Boyacá. Juega baloncesto. Y es que la tarea de mediar en el paro agrario definitivamente no es cosa fácil. Y el recomendado de código. Mañana será el lanzamiento en lengua española de este libro. Y las montañas hablaron de Khaled Hossein, el gran escritor afgano y autor de Las inolvidables cometas en el cielo. La historia comienza cuando una familia campesina decide dar a una hija en adopción a un matrimonio adinerado. Edita Salamandra. Hasta aquí el código Caracol. Malu, gracias. Más noticias hasta ahora. 2 uniformados y 6 señalados integrantes de la banda criminal Los Urabeños Muertos dejan las acciones de la policía en Cúcuta. En la ofensiva contra esa organización criminal también murió un integrante de la Fuerza Pública venezolana. Zulay Gross, corresponsal en Cúcuta, nos cuenta más detalles. Zulay. Jorge Alfredo, televidentes, muy buenas noches. La situación a esta hora aquí en el área metropolitana de Cúcuta es bastante tensa. Los hechos violentos registrados en las últimas horas han dejado como saldo un policía patrullero muerto y 3 agentes de la policía heridos, pues hace pocos minutos otro agente fue impactado al norte de Cúcuta. Según las autoridades, eso es por una retaliación, al parecer, de bandas criminales. Veamos entonces el siguiente informe.
Un grupo especial de la DIJÍN y la Policía Antinarcóticos desarrollaban un operativo en zona rural de Cúcuta para capturar a un peligroso jefe de la banda criminal Los Urabeños, conocido con el alias de Bisaje. Estas unidades de policía pretendieron ser emboscadas, se da un enfrentamiento, la preparación, el profesionalismo de nuestros hombres permite una reacción y que da como resultado el abatimiento de estos 6 delincuentes. El general Rodolfo Palomino, director de la policía, también reveló que entre los delincuentes muertos está alias Macario, segundo al mando de los urabeños en esa zona. Venía afectando no solamente comerciantes de Colombia, sino también de Venezuela. En la acción policial murió un capitán, considerado como uno de los mejores hombres de la institución. Es una enorme pérdida para la institución y para el país. El duro golpe contra la organización criminal generó una retaliación de los urabeños. Implementaron un plan pistola y a tiros atacaron varias estaciones de policía. En una de esas acciones acabaron con la vida del suboficial Freddy Fernando Fernández. El comandante guardia se enfrenta con un delincuente, el comandante guardia termina lesionado, desafortunadamente fallece. 2 horas después, infortunadamente, es herida una señorita patrullera cuando se desplazaba para su residencia y simultáneamente se presenta una lesión contra un policial. La situación obligó a las autoridades a aumentar la ofensiva contra los integrantes de los urabeños, que según la policía se vieron obligados a atravesar la frontera hacia Venezuela, pero también fueron interceptados por la guardia de ese país. Durante los fuertes enfrentamientos, un agente de la policía venezolana murió. Los Urabeños es la banda criminal más numerosa de Colombia. Se mueve entre narcotráfico, minería ilegal, extorsión urbana y control de restitución de tierras. La pregunta que todos se hacen es, ¿qué tan contundentes son los golpes que han dado las autoridades contra sus cabecillas? Caracol investiga. La banda criminal de Urabá, llamada Gaitanistas de Colombia o Águilas Negras en su origen, heredaron la Casa Castaño. Surgieron en el 2008 bajo el mando de Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, quien pretendió reemplazar las autodefensas. El fin de las autodefensas es una realidad. La primera generación de urabeños estaba al mando de Don Mario y los hermanos Úsuga, Juan de Dios, alias Giovanni, y Antonio, alias Otoniel. Al ser capturado Don Mario en el 2009, alias Otoniel pasó al mando de la nueva estructura acompañado por alias JJ y alias Gavilán. Con ellos, 6 cabecillas de segundo nivel mueven el crimen a nivel regional. La banda de los urabeños cuenta con aproximadamente 2.500 hombres. En sus filas hay exparamilitares, exguerrilleros y antiguos rastrojos, tipo mercenario. Ariel Ávila, analista del fenómeno criminal, asegura que pese a los golpes certeros de las autoridades, el negocio se ha consolidado. En los últimos 2 años, los urabeños han entablado varias alianzas. Con la empresa, una banda criminal de Buenaventura, tienen una alianza. En Tumaco, con Arbey, tienen otra alianza, en todo Nariño. En el Valle del Cauca, tienen otra alianza con algunos herederos de los rastrojos. La gran pregunta es, ¿por qué en tan solo un año los urabeños le ganaron la guerra a los rastrojos? Los delincuentes que hacen parte de estas estructuras pasan al mejor postor, al que mejor les paga sus servicios. Ávila asegura que parte de su fortaleza está en la herencia de vínculos que dejó la Casa Castaño. Con algunos agentes institucionales y la clase política, como en el Urabá antioqueño y chocuano. Y tal vez lo más importante es que han establecido una alianza muy fuerte con el cartel de Sinaloa. El dominio territorial de los urabeños está en 10 departamentos: Chocó, Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Guajira, Cesar y norte de Santander, siendo Urabá en el nordeste antioqueño el origen de este grupo armado. Según la Fundación Paz y Reconciliación, los urabeños operan en 188 municipios. ¿Pero existe diferencia entre rastrojos y urabeños? Los rastrojos incluyen en su estructura pandilleros, jíbaros. Los urabeños son mucho más selectivos. Ellos le apuestan a reinsertados o desmovilizados de grupos paramilitares o guerrilleros. El objetivo militar hoy es Otoniel. Por su captura se ofrecen 1.200 millones de pesos. Es un delincuente escurridizo. Se mueve por lo que es todo el Urabá antioqueño, el Urabá y hacia el lado de Chocó. Anda con 2, 3, 4 hombres de confianza, teniendo en cuenta que ellos cierran sus círculos, evitando que de pronto puedan suministrar información a la fuerza pública por las recompensas que se ofrecen.
Por ahora la tendencia criminal de los sureños está puesta en consolidar la ruta sobre el Pacífico. Este informe terminamos, más noticias a las 11:30 en última edición con Luis Carlos Vélez. Los dejamos con Desafío África del Origen. Esto es Noticias Caracol, primero en noticias.